No Escritores Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Este es el podcast de los No Escritores. Aquí estoy junto con Alejandro Martínez y Diego Balbuena. Buenas. Hola. Hoy vamos a estar charlando en dos momentos. En el primero vamos a estar hablando un poco de nuestras sensaciones con relación al final de Game of Thrones. Y en una segunda parte vamos a estar hablando sobre tenis y estas grandes figuras del tenis y literatura y también esas grandes figuras de las que depende también los libros también. Entonces, el domingo a las 7, 8 de la noche fue que se empezó a transmitir mundialmente el capítulo final de la temporada y de la serie de Game of Thrones. En redes, Twitter estaba tenaz. Twitter es como la red que más usamos los tres y estaba imposible a punta de trinos, de gente tirándose un montón de caca entre todos, pues, por si les gustaba o no el final. ¿Cómo les parece a ustedes? Pues nada, en general mala, es decir, el gran padecimiento de esa temporada, que igual ya se venía viendo desde las dos anteriores, es ese problema de no tener los libros como apoyo. Ese vacío nadie lo pudo llenar. O sea, estos señores Benioff y Weiss no escriben nada. Y en esa temporada pues se descararon, porque realmente pues parece como si hubiera sido hecho como por un director de fotografía y poner a planos y nadie diciendo nada, porque como que ya no importa. Y pues esa serie se sostenía por lo que decían los hijueputas personajes, y en la última temporada no tienen nada que decir, y cuando dicen algo parece efectivamente una novela mexicana. O sea, como, ay, pero ¿por qué te vas y me dejas? Y yo me decía, ¿y esos quiénes son? Digamos, o sea, ¿quién coño son esos? Digamos, esta escena del abrazo así sentido y mientras te beso, te apuñalo. Como yo que creí que eso era como Marimar, Topaz, y era una cosa así, que yo decía, eso no se lo cree nadie. O sea, ha habido gente, alguien en YouTube decía, a otros le han metido yo no sé cuántas puñaladas y siguen vivos. Y a esta le metieron una daga y se murió. Pues igual que el rey frío. Bueno, no sé cómo se llamaba. Sí, The Night King. El rey frío es el de Hora de Aventura. Sí. El rey frío. El rey frío. Igual, ¿no? Sí, o sea, fue como una chuzada y se murió. Y digamos que con relación a eso sí es como el problema que yo tenía. Y es como que todos son soluciones muy rápidas, sí. y soluciones que no tienen ningún preámbulo, que no elaboran, sino como que esto pasa porque sí. Y aguántese. Yo creo que lo que se sintió fue como una urgencia había un dinero ya invertido y toca invertirlo en algo, y hagamos algo y salgamos de esto y ya, y matemos esto y vámonos todos para la casa, porque hay un afán, porque además todo se sintió efectivamente de afán. O sea, como todo tiene que pasar rápido, tiene que pasar ahora, no importan los arcos, no importa ni mierda. O sea, mate a todo el mundo y deje una medio enseñanza y toda rara y hacia el final de todos somos amigos y todos, entonces y todos elegimos al paralítico. Oh, Dios mío, es que es una mierda, pero bueno. Que me enteré que en la versión española le llamaban Bran el Tullido. ¿El Tullido? Sí, Bran el Tullido, eres el rey. ¿No es Bran el Roto? No. Sí. Acá es Bran el Roto. Acá es Bran el Roto. Bueno, pero yo creo que hay que echar un poquito para atrás, más allá de lo que tal vez no todo el mundo coincide, aunque no todo el mundo coincida en que es un muy mal final. Uh-huh. Creo que todo el mundo sabe que no es y no está a la altura de lo que fue la serie al principio y sus primeras 2 temporadas, uh-huh. Hasta 3 temporadas. Uh-huh. Yo perdí el hilo, yo la seguí viendo por impulso hasta la temporada anterior, pero la temporada final no la vi. O sea, ya me desenganché, vi los resúmenes, que a veces parecían ser más buenos que los mismos episodios. Y ustedes, hablando con ustedes la vez pasada, me explicaban qué era lo que había pasado con Game of Thrones desde la 5ª temporada. Entonces, ¿por qué no brevemente explican eso que para mí era nuevo? Porque yo no he leído mucho de Game of Thrones en la red, no me interesa. Uh-huh. Y creo que hay mucha gente que no sabe qué es lo que está pasando detrás. Se olvidan que detrás de una serie hay un montón de cosas, un montón de tensiones, tanto lo comercial, lo que se venda, lo que implica un cierre de una serie, y lo que tiene detrás como el escritor, primero como el origen, que fueron los libros de fantasía, pues por llamarlo de alguna manera, y ese mismo escritor que viene y hace el guión o ayuda en la adaptación de televisión,
y el desaparecimiento de ese mismo escritor y de ese mismo autor, que desemboca en lo que hemos visto ahora en una serie apurada, preocupada más por una acción que no sea una acción en sí que cuente algo, sino que simplemente vaya hacia la desembocadura. O sea, eso lo que queremos hacer es desenredar el nudo que creamos de manera muy cuidadosa antes. Y bueno, quiero que ustedes que saben más de la cosa me expliquen y le expliquen a la gente que está escuchando ahora qué fue lo que pasó a partir de esa quinta temporada y por qué terminamos tan mal. Básicamente, el problema, o sea, bueno, no problema, la manera en que se estructuraron las primeras temporadas, quienes leyeron los libros saben, y es los diálogos estaban montados casi que al pie de la letra de los libros. Y eso fue una herramienta importante para la construcción de las tramas. Entonces, claro, a medida que iban trabajando los libros, pues estaban sacando muchísimo material directo, pero luego este señor Martin dijo como que tengo 2 libros más, pero yo no sé, algo pasa, y de pronto dicen como ya no hay más libros, porque este señor los tiene, pero no los va a publicar mientras que exista la serie. Entonces, quienes, comillas, se hacían llamar los guionistas de esta serie, llegan y dicen, pues bueno, está bien, entonces nosotros continuamos escribiendo lo que falta de la serie, que eso viene siendo como desde la temporada, no sé, 6, 5. Los libros llegan hasta la quinta. Eso. Y después sí llegan este Man Wise y el otro así. A rellenar esa vaina. Sí. Entonces me parece que sexta y séptima medio logran sostener la cosa, pero todo el mundo empezó a sentir como un declive en la narrativa de nuevo de esa historia. O sea, como que los personajes empezaron a desdibujar, como que uno empezaba a entender por qué, si antes se habían demorado tanto en moverse de A a B, ahora parecía que en cuestión de una hora, un día, cruzaban la mitad de ese mundo. Entonces como que empiezan a aparecer un montón de incoherencias que efectivamente estos guionistas empiezan a resolver como a tientas realmente. Como es que lo que uno siente es como que ellos no aprendieron nada de los libros, pero nada. O sea, es como que fue extraer cosas, las pusieron, funcionaron, hicieron eso, y un día dijeron, no hay más libros, ¿y qué hacemos? Y pareciera que no tuvieran ni idea qué hacer, y empezaron a improvisar, porque uno siente como que todo empieza a ser una improvisación de los personajes, y de sus diálogos, y de sus problemas. Entonces uno dice, hombre, pues ahí ya, ¿qué se puede hacer? Y definitivamente, además, 2 años después de la última temporada, me parece que, no sé cuál fue esa pretensión de esperar todo este tiempo. Supongo que crear esa expectativa de algo que no iba a hacer nada realmente. Pero también darle tiempo a la gente que no había visto la serie que la viera. Supongo. Pero también hay un negocio ahí, ¿no? Un negocio turbio ahí. Pues también hay que pensar que a Wise, me recuerda el apellido del otro man. Benioff. Y Benioff, pues ya fueron contratados como los libretistas de Star Wars, ¿no? Sí. Entonces, pues se entiende que si ya tenían unos compromisos adquiridos, pues también era interés de ellos terminar la serie rápido, sobre todo porque ya hay información filtrada en la que HBO les había ofrecido al menos 8 o 10 capítulos, sí, fue hacerlo más larga, y Wise no. y se negaron todo el tiempo. Después de que se niegan es que nos enteramos de que ellos sí llevan a entrar a esta industria, a este titán de Disney. Entonces pues también se puede entender cuál era el afán de ellos, que es una intención comercial, sí, de ser rápido, eso, mal o bien, como fuera. Sí. Yo veo que tenían una intención de concretar eso rápido para empezar a cumplir su obligación como escritor y libretista de este nuevo proyecto. Bueno, el fin de semana pasado alguien me preguntó, como suponiendo que como yo estudio literatura sé esas cosas, pero así como estudio derecho no sé nada de derecho, me preguntó que cómo se llamaban estos recursos en el que se utilizaban distintas voces para contar una historia, como si tenía un nombre específico. Entonces, bueno, yo le hablé, me dijo tanto los recursos desde utilizar varios personajes hablando de una historia que está, pues hay una historia en común, pero cada uno cuenta su historia, y también los hipervínculos, que así como utilizar hipervínculos, y que eso también tenía un nombre. Yo le dije, bueno, el estructuralismo inicialmente estudió eso, y ahora ya, digamos, la narratología contemporánea, o moderna, como se quiera decir, sigue hablando de ese tipo de estructuras y juegos. Y en esa conversación, esta persona me dice que los libros de Game of Thrones, y yo no sé, no los he leído, están contados a partir de
de la perspectiva de personajes. Entonces un capítulo es un personaje, otro capítulo es otro personaje, Okay. y lo único que aparece, digamos, el título de ese personaje es el nombre del personaje, no más. Entonces eso me hace pensar, sin haber leído los libros, y eso es un atrevimiento, que tal vez la riqueza de esas primeras temporadas de Game of Thrones no, pues estaba obviamente en la relación con sus libros, pero además en que recaía en que la construcción de cada personaje era más importante que la acción misma. Sí, de acuerdo. Y por más que fuera una serie de acción, porque sí había mucha acción, lo importante de esa acción es que tenía una relación directa con los personajes. O sea, si Jaime Lannister empujaba a un niño por la ventana, era porque había algo detrás de eso, no porque simplemente fuera malo o porque quería matarlo y ya, sino porque él mismo sentía que dentro de la construcción de su personaje, la historia que no nos habían contado todavía de él y lo que podía pasar, ese empujón era necesario. Sí. Y lo mismo pasaba con todos los personajes que aprendimos a querer, Tyrion y Ned Stark y bueno, todos estos. Y vuelve ahí la otra cosa. Como este señor Martin confía en que su historia es una gran historia, es un universo, pues, por más que él pueda construir grandes personajes, los puede matar también. Sí. Porque eso hace parte del universo, la muerte hace parte del universo. Y para mí lo que me gustó al principio de Game of Thrones es que al fin y al cabo el problema era el juego por el poder. Sí. Y el personaje, todos los personajes eran capaces de pervertirse, de traicionar por el trono ese que era simplemente un ícono y que fue un ícono por muchos años hasta que lo derritió este dragón. Pero ese era el problema era el poder, no era que los personajes fueran felices o no. Y me parece que ahí fue lo que se perdió cuando se pierde el vínculo con el libro. Totalmente, porque, claro, la última temporada plantea finalmente que hay alguien que puede ser rey por... ¿Cómo se llama eso? Como por defecto. Sí, por defecto, que era Jon Snow, porque termina siendo un Targaryen. Y llega y dice, a mí no me interesa. Entonces, ante lo que su merced acaba de decir, ante el cuadro que es, todos estamos peleando por el reino, aparece un pendejo que llega y dice, no, yo no lo quiero. Que además ese personaje se desdibujó totalmente en la última temporada, entonces uno tampoco le cree que diga que no le importa. Claro, o le importa. Porque entonces, finalmente él está diciendo que él no quiere ser rey porque él cree en su reina. Y eso se la pasa diciendo las pocas veces que habla en esta temporada, dice eso. Y resulta que la mata. ¿Por qué? No sabemos. Pues, o sea, técnicamente sí sabemos, porque está loca. Porque se enloqueció y porque la volvieron como una figura facha ahí donde... Y es peor, es porque Tyrion se lo dice, porque el man no es capaz de pensar nada, sino Tyrion le digo, te va a pedir algo terrible, tienes que matarla. Y ya, y el man dice, bueno, y va y ¡pum!, la abraza y la apuñala, porque es cuando se ve con Tyrion que está encarcelado en el último episodio. De acuerdo. Sí, para los que quieran ver y hacerse una pasada por el último resumen te lo resumo así nomás. Él dice cómo es posible que este señor Grey Worm, que es el que captura a Jon Snow y captura a Tyrion. Pero eso es fuera de cámara, ¿no? Entonces no sabemos ni siquiera cómo sucede, cómo pasa. O sea, esa es la gran elipsis de Game of Thrones. O sea, imagínese que a uno lo pongan a esperar 2 años para que en el último capítulo haya una elipsis de 1 mes. Y que resuelvan todo de manera tan rápida. Lo que decíamos antes. O sea, antes una temporada era un desplazamiento de poniente, o como se llame, la ciudad está arriba, perdón, la ciudad de abajo al norte. Yo siempre es como un... Sí, Winterfell a Westeros. Sí. ¿Sí, no? No, Westeros es todo bueno. Sí, Westeros es todo bueno, como sea así. Pero sí, como era eso, era una temporada en la que se tomaba ir de un lado al otro, una temporada en la que tomaba pasar el mar, era una temporada en la que y de repente, de un capítulo al otro, acaban de ganar una guerra contra la amenaza zombie más grande pues del mundo, y al otro día ya están peleando al otro lado del universo con esta otra señora que además es un final bueno. Pero más allá que nos guste o no nos guste el final, creo que es importante resaltar esa relación que hay con los libros y la relación que hay con las mismas posibilidades narrativas, ¿no? Sí. Como
no sé, la acción, obviamente la acción es lo que nos interesa. O sea, la acción es, al fin y al cabo, yo creo que es la acción lo que lleva a Game of Thrones que haya sido el fenómeno masivo, que yo creo que no sé si alguien tiene en la cabeza alguna serie que haya logrado esta penetración masiva de gente que en principio no diría como no está en el mundo, en ese falso universo completo que estuvo hablando y trinando y poniendo cosas en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, sobre la misma cosa y que se hablara sobre la misma cosa por tanto tiempo. No se me viene a la cabeza ninguna serie que haya logrado eso, no sé si ustedes... Yo creo que no, porque además en los últimos 8 años, 10 básicamente que dura esa serie, el fenómeno de Twitter sobre todo explotó, entonces como que se unió eso, ¿no? Game of Thrones y Twitter, porque claro, uno puede pensar en Breaking Bad y su acogida, pero estuvo en un momento en donde no había esa relación con las redes. Entonces como que en Game of Thrones me parece que sí pasó de una manera donde todo el mundo quería hablar y decir cosas de esa serie. Además que Breaking Bad, o sea, a diferencia de lo que hizo Game of Thrones teniendo a HBO como su plataforma, y es que HBO es una cosa masiva. Game of Thrones era AMC, ¿no? AMC. Perdón, Breaking Bad era AMC. Sí. Y a nosotros nos llegó después a través de AXN, uno de esos canales. Sí, fue por AXN. Y nos llegó después con esa gran, excelente adaptación que se hizo con Diego Trujillo. Metástasis. Sí. Pero al fin y al cabo el problema de Breaking Bad es que me parece una serie mucho más... O sea, el final de Breaking Bad es un gran final. Es una serie muy bien acabada, pero que no... La gente, de hecho, ya no se olvidó. Ya quién sabe nada de Breaking Bad. Y no sé, vayámonos atrás. Mad Men. Sí, o sea, Mad Men también es una muy buena serie, que también tuvo sus baches. Hay un par de temporadas que uno como que ya son un poquito lentas. Son lentas, pero que si uno ha venido siguiendo la serie, digamos, entiende. Pero yo creo que, y ya eso es echarnos bien para atrás, yo creo que la última serie, o sea, más bien la primera serie que HBO hizo una cosa masiva fue Los Soprano, que a nosotros nos llegó con City TV, ¿no? Sí. Doblada con City TV. Pero obviamente, y lo que decía Diego, en ese momento no había Twitter para quejarse de la muerte de Tony Soprano, por ejemplo. O si no había... Spoiler, ya que... Ultra, así de, el último segundo de la serie prácticamente. Sí. Pero igual, o sea, yo sabía que a Tony Soprano lo mataban y me vi la serie hace un año, hace 2 años. De hecho, digamos, es otro capítulo eso de que si hay lugar a quejarse por un spoiler. Sí, o sea, bueno, eso es una cosa. Dejémoslo ahí. Y más un spoiler de Los Sopranos que hace 10 del años. 90 y... Bueno, entonces no, o sea, no me jodan. Sí. Bueno, la cosa es... Yo creo que se unió, por un lado, el buen comienzo de Game of Thrones y por otro lado las redes sociales que los acogieron. Y hay otra cosa y es la fantasía permite hacer vínculos fuera de cualquier tinte político, sí, cualquier tinte, por más que, digamos, se haya tenido la intención de poner teoría de género en Game of Thrones, pues más allá cualquiera podía decir, no, es que es una tierra por allá, Westeros, casi entre medieval, fantástica, no sé qué, entonces no podemos poner eso ahí. Sí. Y todos tenían el derecho de hablar de eso y creo que es la fantasía que para mí fue años atrás lo que lograron las películas de Harry Potter, digamos, es un universo y ahí está el mérito de este señor R.R. Martin, es un universo en el que todo puede pasar. Sí. Y en ese sentido permite, es incluyente. Uh-huh. Yo puedo llegar y opinar, y yo puedo llegar y poner un meme, y yo puedo llegar y de alguna manera hacer ese juego de la globalización, ¿sí? Lo global y local, lo global y local, sí, a punta de este fenómeno. Sí, de acuerdo. No sé si habrá algo más que decir de Game of Thrones por ahora. Yo creo que mucho ya se dijo en redes sociales, es decir, y puede que alguien diga como, no, a mí me pareció fascinante, perfecto, o sea, está bien, pero creo que sí, de eso ya se dijo mucho y ya como los muy seguidores en los detalles de la serie han hablado en las redes y
estamos como simplemente dando como nuestro punto de vista realmente sobre, sí, yo creo que eso que sentimos. Más allá de la espectacularidad y el ruido de ahora del final, es tener en cuenta la importancia de un principio en el que los personajes hacían parte de la construcción o sea, no era la acción por un lado ya, o los personajes por un lado ya, sino todo hacía parte de una construcción que ya luego se pudo haber desvanecido, pero al fin y al cabo quien vio ese último capítulo, quien comentó, fue porque en algún momento se tomó el trabajo de sentarse y ver la primera temporada. Y la primera temporada engancha porque engancha. O sea, el primer capítulo es una cosa tremenda. Sí. Bueno, y ahora entonces vamos a hablar de tenis y literatura. There's a new man at the head of men's tennis, Rafael Nadal. Primero hablemos un ratico de tenis. Medrano, no sé cuándo empezó a ver tenis, o qué sabe de tenis. Caray, yo empecé a ver tenis. Yo creo que la primera vez que el tenis me hizo ruido fue por allá 2004, 2005, cuando Roger se empezó ya a posicionar en número uno y que llevaba casi que 2 años seguidos siendo número uno, y que fue esta final mítica Nadal-Federer, ¿no? Que no es una final como de casi 4 horas, una cuestión así. Son 6 y 2008. 2008, la gran final es 2008, que hace poco salió un documental. Sí. Entonces, como que fue por esa época en la que yo empecé ya a engancharme mucho, pero fue como por esta atracción de estas dos grandes figuras que mostraban una destreza casi que inhumana en una cancha y con una raqueta en la mano. ¿Ustedes cómo cayeron ahí? Yo al tenis sí lo conozco de joven, y joven quiere decir que alcancé a ver jugar a Agassi. No lo recuerdo muy bien, pero yo creo que todavía estaba jugando ya viejo. Van Gaal se retiró antes de los 30, ¿no? Lendl. Sí. Pero yo me acuerdo ver mucho a Agassi y a Sampras, o sea, como que ellos en ese momento eran el tenis masculino, y por la femenino era Steffi Graf, era Martina Hingis, era Mónica Seles. Entonces yo lo recuerdo haber visto como partidos así esporádicamente en algún momento en mi casa, a pesar de que era un deporte que en mi familia gustaba, pero como que yo quise seguir un poco más pendiente de lo que estaba pasando que los demás. Entonces como que traté de seguir, y ahí luego dejé un bache porque como que yo dije, cuando se retiró Sampras y Agassi, yo dije, esto ya paré de contar, y hasta muy entrado, yo creo que 2000, ¿qué será eso? Yo creo que también cerca a esa final de Wimbledon, antes de 2008, por ahí 2006, 2007, empecé a, como que retomé, y entonces me encontré a alguien grande, porque Roger tenía 25 años, Por eso, sí. y ya llevaba 3, 4 años de número uno. Entonces yo dije, ese man me cae mal, porque yo dije, qué piro, o sea, el man no está soltando esa mierda, y yo dije, eso va a matar el deporte. Entonces yo dije, ahí hay un joven, porque en ese entonces tenía 19 años, Rafa, y yo dije, oiga, Rafa pues le va a hacer el partido a este man. Entonces yo dije, ahí hay una nueva sangre, dije en 2006. Sí, yo creo. Yo el primer partido que recuerdo claramente, yo no sé, y tal vez Diego tenga memoria de eso, yo no sé quién pudo haber transmitido eso, y si tenía cable o no, pero fue un partido de Ivanisevic-Rafter, la final de Wimbledon que se jugó el lunes en el 2001. Ajá. Y yo yo a Patrick Rafter sí lo había escuchado, porque de hecho él había jugado finales con Sampras y con Agassi, que también había escuchado de Sampras y Agassi. Martina Higgins también me gustaba físicamente, no sé por qué, pero bueno. Y entonces yo supe como otra vez el mismo juego. Ivanisevic es el Nadal, que nunca se ha ganado un Grand Slam, el que ha llegado a finales pero nunca lo ha logrado. Este man llegó con un wildcard, una invitación del torneo, y va a jugar contra Patrick Rafter, que se supone que es el que se va a ganar el torneo. Sí. Y finalmente Ivanisevic gana. Y eso fue una locura, y me acuerdo verlo correr por todo el estadio y subirse por allá a las gradas. Y dije, vea pues el tenis, interesante. Y otra vez también dejé un hueco ahí enorme. Y aunque veía de vez en cuando a Federer y a Nadal, creo que cuando yo agarré, estuvo en ese tiempo, creo que fue 2009, que Nadal le dio una tendida. O sea, después de ese Wimbledon de 2008, Nadal le empezó a atender a Federer seguidito. Y entonces cuando yo agarré el tenis, no era Federer el uno, era Nadal. Okay. Federer era el uno, pero Nadal era el que le ganaba al fin y al cabo. Sí. Y era cuando, no me acuerdo si fue Navratilova que dijo,
Federer es el mejor jugador de tenis del mundo, pero Nadal es el mejor jugador de los dos. O sea, entre ellos dos, Nadal es el mejor jugador. Y entonces, ahí yo le tenía como raya a Nadal. Entonces, este man que saca el perro, que los pantalones largos, que esa vaina. Los capri. Sí, esos capri. Y la sisa. Y esa manga sisa, el uñero. Y al otro lado está este caballero, así como, sí, tan europeo, tan sofisticado, tan elegante. En cambio el otro, tierra batida, sucio, suda por todas partes, sí, medio loco, tiene tics. ¿De quién es el que...? Hay alguien que escribió un artículo sobre esto, luego lo buscamos. Un famoso escritor que ahora se me olvidó el nombre. Bueno, y cuando yo empiezo a ver tenis en serio, es cuando Djokovic empieza. O sea, Djokovic entra, él siempre estuvo ahí como tocando la puerta con Murray, como que lo dejaran entrar a entrenar al Federer. Y es en el año 2011, si no estoy mal, que es el mejor año de Djokovic, que lo mantiene como en récord de victorias. Y yo le veo volver nada a Nadal una y otra vez en finales. Y lo que me queda a mí, al principio me gustaba Djokovic, porque yo dije, esta es la nueva sangre. Claro. Entonces Djokovic viene pues acá y va a destronar al Rafa Nadal. Sí. Además a uno le cuentan la historia de Djokovic, ¿no? Que el man estuvo en la guerra, pues no estuvo en la guerra, pero le tocó ir la guerra separatista de Yugoslavia. Entonces el tipo... Habían videos del man frente a la pared donde entrenaba tenis y estaba agujereada con balas de AK-47 o lo que sea y que lo habían bombardeado, bueno. Entonces contaban esa historia y uno decía, no, Djokovic y además es gracioso y imita a otros jugadores, no, este man. Pero después ya me metí más y me engomé con las estadísticas y con todo eso y en algún punto con Diego salíamos a jugar a veces, bueno. Y me di cuenta como, pues porque al fin y al cabo el juego dependía de estos 3-4, porque Murray estaba ahí también. Y se empezaron a dar, y yo creo que son 10 años, tal vez 12, 13 años, en donde estos 4 tipos han estado ahí encima. Bueno, que Murray la prensa llama el Big Four. Los 4 fantásticos, bueno, como sea. Y que los otros estaban alrededor. Y básicamente el tenis era poderle ganar algún partido a Nadal, a Federer, a Djokovic o Murray. Mientras que yo me acuerdo que hubo una seguidilla de torneos en donde ellos siempre eran los 4 semifinalistas. Siempre, se iban rompiendo. Bueno, Murray tuvo sus lesiones. Federer se lesiona también y Nadal hace 2 años y medio. Y todo el mundo decía, bueno, ya se acabó por fin estos. Y ahí además Djokovic se mantuvo 2 años después largos, Murray entró todo. un ratico, sí. Murray entró un rato, pero ya no eran los 4 que entraban siempre. Entonces a veces un Master 1000 lo ganaba Ferrer, por ejemplo. Si algo pasaba ahí raro y empezaron a caer. Y desde ahí, y a esos que tenemos este tema, entra la idea esta en la ATP que se llama el Next Gen, que es la nueva generación de tenistas. Y se arman un torneo adicional para el final del año que se juega en Roma. Entonces utilizan más tecnología y son solo muchachos menores de 20 años, 21 años, menores de 21 años. Y lo que yo creo ahí es que hay un susto porque dicen como, bueno, Federer y Nadal se nos van a ir, Djokovic se le va a ir, Murray se va a ir. Y Murray ya se fue. Murray ya fue. Ya se fue, ahorita como que va a asomarse, pero... Sí. Ya Sir y toda la cosa, entonces ya Sir Murray, bueno. Y entonces estos manes se asustaron. Sí. Y dijeron, vamos a crear nuevas estrellas. Entonces lo intentaron con Zverev, que me parece que ya se le está desinflando. Chorich sale de ahí. Chorich también está en esa. El coreano que desapareció. Oye, sí, ese coreano... borrado. No sabemos dónde está. Lo deportaron y yo no sé. Se hizo un gran Australian Open 2017. Le ganó a Djokovic, creo que en 2018, creo que fue. 2018 le ganó. Ya ni siquiera me acuerdo el nombre del coreano. No, yo tampoco. Pero no. Son, tal vez. No. Entonces... Bueno, todos estos muchachos desaparecieron y resulta que en el 2017, en ese Australian Open que yo he visto esa final 10 veces, vuelve una final Federer-Nadal, que es una gran final a 5 sets, una cosa peleadísima. Y además que fue un momento muy vintage porque el femenino también era Williams contra Williams y entonces de repente como Federer-Nadal. ¿Qué pasó acá? Entonces hay lo que llaman los expertos de tenis la generación perdida, que hubo un poco de gente que se quedó en los 20 y pico y que nunca logró nada, Raonic, Dimitrov, hasta el mismo Team que ahora todavía uno dice, bueno, Team todavía tiene cosas que dar, pero está Nishikori ahí, sí, como un montón de gente que dijeron, bueno,
¿Qué pasa con estos que nunca lograron hacer nada? Y vuelven a revivir Rafa y Roger, tanto así, bueno, y Nole también, que el año pasado fue Australia, Federer, Roland Garros, Nadal, y Wimbledon y Australia y US Open, Nole. De hecho, en el 2017 no fue en el que todos los Master 1000 quedaron entre Rafa y Roger. Sí, entonces sí, porque fue en ese 2017 fue Australia, Roger, Roland Garros, Rafa, Wimbledon, Roger y US Open, Nadal. Entonces como, ¿y qué pasa con todos estos jóvenes? Pero ahí seguían lo de las Next Gen, sí, la Next Gen. Igual creo que el tenis sigue estando en esa tensión de que estos tipos se van a desaparecer. Y están todos estos movimientos de los Tsitsipas ahora, Medvedev, que para allá no tiene personalidad, porque ese es el problema, ¿no? La cosa no es simplemente que venga un tipo que me juegue, sino un tipo que tenga personalidad. Que haya un carisma alrededor del buen juego. Entonces, sí. Y que además es tan bueno que hacer o sea, eso que tanto me disgustaba antes de Rafa, ahora es lo que más me gusta de Rafa, porque ahora ya me gusta mucho ver a Rafa. Y creo que a Diego le gusta ver a Roger también, ¿sí? Entonces, porque hemos aprendido que hay una diferencia y hay casi ese aparente antagonismo es lo que hace interesante ver que Rafa pelea totalmente distinto un partido como lo pelea Federer. Es completamente diferente. Pero ahí hay un personaje. Y ahí es cuando yo me voy a pegar el salto a lo que es la literatura. Entonces tengamos en cuenta el Next Gen, que es como el esfuerzo de la ATP. La ATP son los duros, el papá de los helados. ¿Sí? Está el ATP, que es el papá de los helados. Está la Next Gen, que es la esperanza futura que están intentando crear. Y están estos grandes animales, pues, que está Nole, está Rafa, está Roger y estuvo Murray, que eran como los que les daban de comer a todos los demás. Y ahora que van a desaparecer, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cuál es mi paralelo ahí con la literatura? Nosotros, lectores latinoamericanos, todavía el Roger, el Rafa, el Nole de nosotros son García Márquez, Borges, Cortázar, el mismo Vargas Llosa, Carlos Fuentes, hasta Rulfo, Carlos Fuentes. Todo eso es la sombra de Roger y Rafa para los escritores latinoamericanos. Y entonces hay una generación perdida, ¿sí? Que aunque uno no puede negar, por ejemplo, el éxito de Laura Restrepo, no puede negar el éxito de, ¿a quién ponemos en la generación? De Volpi, tal vez, ¿sí? Pero uno sabe que por más que hayan hecho algo estos escritores, no son Rafa ni Roger. Nunca se ganaron un slam. Exacto. No son Gabo, no son Llosa, no son Carlos Fuentes, no van a ser ellos. Y entonces, ¿cuál es la Next Gen que nos sirve? Entonces, si Laura Restrepo es Dimitrov o Nishikori, o si, no sé, Juan Gabriel Vázquez, o no sé a quién más podríamos... ¿Cómo les leer? Sí, este podcast no lo va a escuchar nadie, ¿verdad? Estamos hablando. Sí, o sea, como quién va a poner... Bueno, en fin. Entonces, ¿cuál es nuestra Next Gen? Pero a mí se me ocurrió esto porque un día estábamos estudiando estos dos movimientos que de pronto a la gente le suenan, que son estos movimientos de escritores jóvenes en los 90s, que se hicieron llamar, por el lado de Chile, los Macondo, ¿sí? Y por el lado de México, el crack. Entonces en el crack estaba, el famoso del crack es Volpi. Y el famoso del Macondo es Fuguet. ¿Sí? Entonces los manes dijeron, nosotros nos vamos a abrir. Entonces, por un lado crack era porque se abría una grieta. Entonces era la idea, ellos van a hacer crack frente a esa gran literatura de estos manes, estos Federer y estos Nadales grandes. Y además también porque crack hablaban también de droga y de mercantilización y bueno, porque estaban empezando a abordar el problema fronterizo, además. Exacto, el problema de las fronteras y también el problema de las ciudades, cosa que no hablaba el realismo mágico, bueno, el boom latinoamericano no hablaba de ciudades. Y el Macondo también intentaba hacer lo mismo. Y ellos, para mí, fue el intento de Next Gen, creería yo. Pero dentro de mi cabeza fracasaron también. Y lo que viene después, que puede ser el Tsitsipas o no sé quién, es Bolaño.
Y ahí, Diego, quiero que suelte hablando de Bolaño, que se mande, porque a mí me parece que Bolaño era el personaje que dijeron, este man lo tiene todo, tiene el carisma, da las entrevistas y cuenta chistes, y fuma, y habla de poetas, y se ríe, y echa doble sentido, y tiene como la cara de misterio, pero Solo la cago en una cosa. En morirse. entonces no sé, y yo creo que por ahí, y eso ya habrá algo que, no sé si estudiarlo o simplemente charlarlo como estamos charlando. ¿Qué pasa ahora con la literatura latinoamericana para los creadores, para que los que nos escuchen tal vez en este momento y dicen, bueno, ¿qué hago con los monstruos que tenemos aquí al lado? Al Rafa y al Roger que siguen jugando y que me siguen jodiendo la vida porque siento que no puedo hacer nada. Y el que se murió, o el que me queda, o el Zverev, ¿qué tengo que hacer con el Zverev bogotano? Juan Gabriel Vázquez, bueno, ¿para dónde va esta vaina ahí? No sé si ustedes tienen ideas. Mi mirada sobre Bolaño en particular es: el pobre ha sido un poco mancillado, tanto por los de su generación, pero sobre todo los que le siguen. ¿Por qué? Los que le siguen echando como el agua sucia de que él sigue siendo un heredero como del boom latinoamericano y que está en el límite con el post-boom. Entonces como que todavía dicen, el tipo no se ha desprendido de eso, porque efectivamente Bolaño fue un lector muy juicioso de García Márquez, por ejemplo. O sea, él lo leyó con el juicio para decir, tengo que entender a este señor para yo poder pensar en lo que yo voy a crear. Entonces, él surge y de pronto su literatura empieza a moverse por América Latina, pero justo cuando se está moviendo es que se muere. Entonces como que fue un movimiento que le dejó como a los cercanos, a los escritores que estaban alrededor de él, al que lo conocían, al que lo saludaban, pero los demás no les llegó, porque fue como que empujaron unas cajas, pero las demás se quedaron quietas. La academia entonces empieza a estudiar a Bolaño, pero los jóvenes se empezaron a rebelar contra Bolaño, a decir como, no, el tipo me parece que es malo. Hay muchos que dicen que el tipo es malo, mal escritor. Otros dicen que efectivamente está pegado al problema del boom, y entonces que sus novelas largas, eso se le podrían quitar la mitad de las novelas. Y se minimizó al punto en donde la academia prefirió como hacerle el quite. O sea, como decirle, pues dejémoslo ahí y más bien esperemos qué puede venir después de él. Y de pronto apareció un montón de gente, porque eso es un montón de gente, que se empezaron a hacer llamar los hijos de Bolaño. De una manera rarísima, porque uno dice como, pero no, que lo estaban negando y ahora quieren ser hijos de él. ¿Y quiénes son los hijos de él? Son todos esos escritores que pueden tener hoy entre 40 y 50 años, que están hablando efectivamente de las realidades de la ciudad, del problema ya no del movimiento del campo a la ciudad, sino como de la ciudad a la ciudad, de cómo esas nuevas interacciones de las citadinas, de cómo entonces la pobreza y la prostitución y todos estos fenómenos empiezan a emerger como de una manera muy fuerte, no por una relación campo-ciudad, sino porque ya es algo endémico de las ciudades. Y ahí hay muchos nombres. Yo creo que yo me voy a traer a meter ahí a Yuri Herrera, porque me parece que él está tocando esas fibras de decir, voy a hablar de una realidad mucho más contemporánea, ya no tan arraigada como a esas grandes tradiciones, sino desde lo que está pasando hoy. Y finalmente entonces a Bolaño como que lo dejaron allá, como que entonces que en paz descanse y dejémoslo allá, pero pasa algo que nadie esperaba, y es el problema de la venta de anagrama. Entonces, claro, todo el catálogo de anagrama lo compra, ¿esos quiénes son, Planeta? Random House. Random House lo compra y de repente se encuentra dentro de ese catálogo a Bolaño. Entonces ellos, ¿qué hacen? Vuelven y lo reeditan todo. La biblioteca. Toda la biblioteca de Bolaño está hoy vigente. Y hasta textos póstumos y sin acabarlos están sacando. Están sacando absolutamente todo lo que tenía el man. Y acordémonos que él dejó de escribir hace 15, 16 años. Entonces, yo por eso es que recomiendo volver a ese Bolaño, porque entonces me parece que todavía no ha sido leído. Es decir, cuando
Cuando él le publica en 2666, él ya está muerto. Y esa novela se vendió poco porque hace 15 años vender una novela de 1100 páginas era muy caro. Y poca gente ya se le estaba midiendo a leer Biblias literarias. Hoy tal vez sí la gente se le mida. Por de nuevo, el mercado hoy está tan grande que nadie se lo imaginaba. Pues ¿por qué no me leo un libro de 1100 páginas? Sí, al lado hay gente que se lee 1500 de Stephen King. No hay ningún problema, me lo voy a leer. Entonces me parece que sería interesante que lo retomáramos, que volviéramos a leer a Bolaño, porque me parece que Bolaño nos sigue hablando primero de nuestro presente, por un lado, pero además él creó ese universo de una manera tan particular, en donde está mezclando la narrativa y la poesía, que yo creo que hay una falencia, una pérdida o una carencia de la narrativa contemporánea, que los narradores están intentando alejarse de la poesía. Y yo creo que alguien que les puede enseñar mucho de eso, efectivamente, es Bolaño. Yo no me acuerdo quién fue, pero lo leí hace poco, no sé si fue Carolina Brook o una escritora que justamente empezaba su libro de cuentos o su novela con una cita de Bolaño. Uh-huh. Yo dije, ahí tiene que ver con eso de los hijos de Bolaño. Y es bueno traer, por ejemplo, a Fernanda Aguirre, a Yuri Herrera, que están hablando de eso, de fronteras, de violencia, de esa Latinoamérica como todavía desconocida, medio arcaica, pero que está sumida en la posmodernidad. Y creo que esos son los hijos de Bolaño, y en ese sentido él es el que ayuda a romper y un poco olvidar a los Federer y Nadal de entonces. Sí. Yo no sé si su merced quiere decir algo de las nuevas, de lo que ha visto nuevamente y de lo... Porque, digamos, yo lo que pienso sobre todo, ya cuando habla de la sombra de estos Federers y Nadales, es que es un problema editorial, a final de cuentas, ¿sí? Las editoriales simplemente dicen, tenemos que buscar al siguiente, tenemos que buscar al reemplazo, al que ocupe esas casillas que están vacías. Por lo menos Federer y Nadal todavía están, y es el desespero del Next Gen. Sí. Las editoriales ven esos espacios vacíos y no han sabido con quién ocuparlos. Cierto. Y los intentan vender de unas maneras absurdas. Ponen a ganarles premios hasta, no sé, el premio de poesía de Cachipay, lo que sea. Los ponen a ganar el premio que sea, con foto a blanco y negro de lado, porque vea, este man gana muchas cosas, este tipo sabe escribir, por favor léanlo. Y pues, si hay una cosa que estoy convencido, es que el lector es una cosa muy misteriosa. Las editoriales no saben entender a sus lectores. Bien. Y por más de que una editorial le diga, lean a este man, no lo van a leer. Hay otra cosa, y eso tal vez serviría para ir cerrando y para conectar extrañamente con lo que habíamos hablado de Game of Thrones. Decíamos como, el mérito de Game of Thrones es que sea buena o mala, esté bien o mal escrita, el final nos guste o no nos guste, todo el mundo habló de Game of Thrones. Y hablará por un buen tiempo de esa serie. ¿Qué es lo que pasa con los autores de ahora que carecen de lo que antes les pasaba a los Nadales, Federers, a los Gabos y a los Llosa y a los Borges? Y es que hoy todo el mundo sigue hablando de Borges y sigue citando a García Márquez. Y lo más importante, lo haya leído o no lo haya leído. Sí. Pero lo cita. Sí. Y eso es lo que no tienen los escritores de ahora. La cita gratis, la mención porque sí. No los tienen. Y eso me parece, y lo que iba diciendo Medrano, eso es lo que ahora están buscando las editoriales. Sí. Ni siquiera que nos lean, que nos mencionen. De acuerdo. ¿Sí? Y tal vez hacia allá va la búsqueda, podría ser un poco triste, de la literatura. Una mención, que alguien hable de mí, más allá de que me lea o no. Sí. Que puede ser esa extraña relación que se me vino a mí a la cabeza cuando vi eso del crack, el Macondo, y vi el Next Gen. Y es, ¿cuáles son los esfuerzos? Y qué es lo que nosotros creemos que aquí hay algo enorme, es un arte alto, es la literatura. Pero también es un producto. Es un producto que necesitamos vender. Sí. Bueno, es un producto Game of Thrones, es un producto Zverev, es un producto. Sí, Zverev es un producto. Es un producto. Totalmente. Bueno, hasta acá llegamos los no escritores. Esperamos que si tienen algún comentario nos lo dejen en la casilla que pues ofrece nuestra red social Facebook. Recuerden que estamos en Spotify también. Nos despedimos aquí. Ahí nos vemos. Gracias.